Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes. Según la hora en la que se viendo ese video, vamos a ver de forma breve. Voy a tratar de ser lo más breve posible para explicar este contenido 1.3 que trata de funciones biyectivas. Nosotros ya vimos anteriormente acerca de las funciones inyectivas y acerca de las funciones sobreyectivas. Cuando nosotros miramos las funciones inyectivas, recordemos que decíamos que a cada valor diferente de x le corresponde un valor diferente en y. Es decir, que los valores en Y no se pueden repetir y para ello nosotros aplicábamos la prueba de la recta horizontal. Decíamos que si nosotros trazamos rectas horizontales sobre la gráfica y si esta recta toca en más de un punto a la gráfica, entonces esa función no era inyectiva, ¿verdad? Ahora, cuando hablábamos de sobreyectividad, pues básicamente nosotros lo que teníamos que hacer era graficar la función, observar, ¿verdad? Los valores que X podía tomar y supuestamente el rango que debería de tener la función. Si ese rango que me daban a mí inicialmente como una condición me coincidía con el rango original de la función, entonces ahí sí decíamos que la función era sobreyectiva. De lo contrario, decíamos que no. Ahora, en el caso de las funciones biyectivas, básicamente las funciones biyectivas son aquellas que cumplen las dos condiciones anteriormente mencionadas, que sea inyectiva y que sea sobreyectiva a la vez. Solamente que en este contenido va a cambiar un poquito lo que nosotros ya hemos venido haciendo anteriormente. ¿Por qué? Porque si nosotros en un primer lugar tenemos que comprobar si la función va a ser inyectiva, si la función no es inyectiva, yo tengo que hacer que esa función sea inyectiva. Si la función no es sobreyectiva, yo tengo que hacer que esa función sea sobreyectiva. ¿Y cómo lo voy a hacer? Aplicando restricciones. ¿Cómo así? Si una función no es inyectiva, y esto me lo dice aquí también la definición, que cuando una función no es inyectiva, yo tengo que aplicar una restricción en el dominio, es decir, en los valores en X. Y restricción, pues hace referencia al proceso en el que yo quito valores de X a mi conveniencia para que la función se vuelva inyectiva. Ahora, cuando la función no es sobreyectiva, entonces, si por ejemplo a mí me dan como condición que debe de tener cierto rango, pero si ese rango no me coincide, si esa función no es sobreyectiva, yo tengo que cambiar la restricción y tengo que colocar el rango verdadero de la función para que esa función se me vuelva sobreyectiva. Entonces, lo vamos a ir viendo poco a poco porque pareciera de momento un poco complejo, pero en realidad simplemente es cuestión de observar y saber interpretar tanto la tabla de valores como la gráfica de la función que nosotros tenemos trazada, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar viendo el ejemplo. El ejemplo nos dice que vamos a determinar si cada función es biyectiva y si no lo es, pues vamos a aplicar una restricción. Aquí tenemos una función f y me dice esta función que puede tomar valores reales en dónde, en el dominio. ¿Quién es el dominio? A los valores en X y me dice que voy a obtener valores en el rango que van desde cero hasta el infinito. ¿Qué significa esto? Que para X puedo tomar valores negativos, valores como el cero y valores positivos. Ahora, en el caso del rango, dice que si yo tomo valores reales en X, en el rango voy a obtener valores nada más que están dentro de ese intervalo que va desde cero hasta el infinito. ¿Qué significa? Que puede ser cero, uno, 2, 3, es decir, cero y números positivos. Ahora, recordemos que yo les decía lo siguiente, que el valor que me aparece aquí a mí, el valor último, eso se trata de la función a la que yo le voy a sustituir los valores de x, ¿verdad? Entonces, en este caso, la función es x al cuadrado. Recordemos que nosotros en todos estos contenidos hemos venido evaluando esta función. Entonces, vamos a hacer nuevamente la tablita, aunque nosotros ya la tenemos ahí, ¿verdad? Si usted considera que no es necesario hacer la tablita, pues directamente váyase a las clases anteriores y observe cuáles van a ser las coordenadas y directamente grafíquelas.
Ahora, yo la hice aquí, ¿verdad? Para que recordemos que, como ya mencioné, X puede tomar valores reales y yo he colocado desde -2 hasta 2. Entonces tengo f de -2 y eso es igual a 4, f de -1, eso es igual a 1, f de 0 igual a 0, f de 1 igual a 1, f de 2 igual a 4. Y aquí tengo las coordenadas. Una vez tengo las coordenadas, pues procedo a graficar y aquí tengo la gráfica. Recordemos que para determinar si una función es biyectiva, yo tengo que preguntarme si cumple dos condiciones. La primera, si ya es inyectiva. La segunda, si ya es sobreyectiva. Si no me cumple una de esas, yo tengo que hacer que lo cumpla. Entonces, lo primero es trazar la gráfica y comprobar si es inyectiva o no. Recordemos que para comprobar esto, pues trazo las rectas horizontales como lo podemos observar aquí, que aquí pues yo he graficado esta tabla. Luego, al trazar estas rectas horizontales que van acá, yo me doy cuenta de lo siguiente, que acá yo tengo un punto donde interseca o donde corta a la gráfica y acá esa misma recta horizontal también vuelve a cortar a la gráfica. Lo mismo sucede en la otra recta horizontal que va en y igual a 2. También lo mismo sucede en la última recta horizontal que va en y igual a 1. ¿Qué significa? Que esta función no es inyectiva, porque recordemos que para que sea inyectiva nada más debe de cortar en un único punto. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Respondiendo a la primera pregunta que yo me debo realizar, si es inyectiva, pues diré que no, no es inyectiva. Entonces, para que sea inyectiva, yo tengo que aplicar una restricción y voy a decir entonces, aplicamos restricción en el dominio, es decir, en los valores de X para que esta función se vuelva inyectiva. Para ello, vamos a observar lo siguiente. Observamos que me dice acá en un inicio que el dominio son los números reales, pero cuando nosotros graficamos nos damos cuenta de que la función para que sea inyectiva no es posible que contenga los números reales completamente, porque si son los números reales, esta recta horizontal me corta en dos lugares diferentes a la gráfica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo aplicar en este caso dos tipos de restricciones. O puedo dejar los valores negativos y el cero en X, o puedo dejar los valores el cero y los positivos en esa X para que me corte en un único punto a esta gráfica. ¿Cómo así? Tengo dos opciones y lo primero que yo voy a hacer es decir, el dominio no pueden ser los números reales. El dominio no puede ser R. Ahora, tengo dos opciones. El dominio puede ser o puede venir desde menos infinito hasta cero para que solamente me quede esta parte de la gráfica. O puede ser desde cero hasta el infinito positivo para que solamente me quede esta otra parte de la gráfica. Y lo escribimos, porque estas serían nuestras restricciones. En este caso tenemos dos opciones y cualquiera de ellas que nosotros utilicemos puede ser válida. Aquí le vamos a colocar restricciones para el dominio. Bien, ahora vamos a aplicar estas restricciones y si aplico cualquiera de ellas, pues las gráficas nos quedarían de la siguiente forma.
Bien, yo tengo dos formas de hacerlo. Tengo la primera opción y aquí tomé la primera restricción que hice con los números que van desde el cero hasta el infinito positivo. Tomando esa restricción, entonces significa que nada más voy a dejar esta parte de la gráfica. Eliminé los valores en X negativos que me daba esta otra parte. Si yo quité eso y solamente dejé los valores que van desde cero hasta el infinito aquí en X, entonces solamente me queda esa parte de la gráfica, que significa que ahora que yo trace las rectas horizontales para preguntarme si esa función es inyectiva, yo ahora sí puedo decir que sí es inyectiva porque esta recta solamente toca una única vez a la gráfica de esta función. Entonces, puedo decir ahora que la función es inyectiva con esta restricción que yo he aplicado, ¿verdad? Me cumple que es inyectiva. Ahora, me voy a preguntar si es sobreyectiva. Recordemos que para saber si una función es sobreyectiva, yo tengo que establecer el rango, ¿verdad? Con esta función que yo tengo acá, me daré cuenta de lo siguiente. Tengo que identificar primero cuál es el valor más pequeño en y hacia dónde va. Es decir, ¿se va hacia arriba o se van hacia abajo? Veamos acá. El valor más pequeño que yo tengo en y es 0,0. Nos damos cuenta que aquí tengo esta coordenada en 0,0. Entonces, el valor más pequeño en y es 0. Luego se me traslada a 1. Miren, se me traslada a 2, a 3, a 4. Y si yo sigo avanzando, voy a encontrar indefinidamente más valores para y. Significa que el rango de esta función f es igual a los valores que van desde cero hasta el infinito positivo. Ahora, ese es el rango. Una vez ya establecí ese rango, yo tengo que verificar que ese rango me coincida con el rango que me han dado en la función original, con esa condición, ¿verdad? Tengo que verificar que coincida. Y me voy a trasladar, voy a llevar esa función hacia lo que tenemos para que hagamos la comparación. Lo original que yo tengo es lo siguiente. Esto es lo original. Eso es lo original. Luego voy a observar lo siguiente. El rango que yo determiné va desde cero hacia el infinito y el rango que a mí me están dando como condición va también desde cero hasta el infinito. Significa que los rangos me coinciden, por lo tanto la función es sobreyectiva. Entonces, yo diré la función después de haber aplicado la restricción es biyectiva. Biyectiva porque cumple con ser inyectiva y sobreyectiva a la vez. A la vez. Bien, pero yo tengo que escribir la modificación que se realiza, ¿verdad? Porque yo modifiqué este dominio. El dominio ya no van a ser los números reales. Yo tengo acá el nuevo dominio. Entonces, esta función me quedaría de esta forma. Me quedaría la función f que ya no va
hacia los reales. Ahora, la restricción que yo estoy utilizando es la que va desde cero hacia el infinito. Miren, desde cero hacia el infinito. Luego, esta función dice que yo voy a tener un rango que va también desde cero hacia el infinito, que ya nosotros comprobamos que me coincidía, ¿verdad? Luego, tal que x va hacia valores en y determinados por x al cuadrado. Esta ya sería mi respuesta final. Esta es la restricción que yo tuve que aplicar. Si se fijan, el único cambio que tuve que aplicar nada más fue en el dominio. ¿Por qué? Porque hice ese cambio en el dominio, entonces al hacer ese cambio, entonces la función ya me quedaba automáticamente como sobreyectiva, ¿verdad? Porque en ese caso me coincidía la condición que me dieron para el rango con el rango que tiene esta gráfica de esta función. Ahora, yo tengo dos opciones. Aquí les coloqué la primera opción, pero la respuesta también me podría quedar de esta otra forma. Voy a poner segunda opción, porque la respuesta también yo la puedo escribir así. Si nos fijamos, yo utilicé aquí esta restricción que va desde cero hasta el infinito, pero también puedo utilizar la restricción que va desde menos infinito hasta cero. Y les voy a colocar la imagen acá para que lo visualicemos. Aquí tenemos la otra opción en la que nosotros no eliminamos los valores de x que vienen desde menos infinito hasta cero, sino que hemos eliminado los valores que van desde cero hasta el infinito positivo en x. Entonces, esa es otra opción y la respuesta yo la podría colocar de forma similar a como lo hice en el caso anterior, solamente que el dominio ahora pues sería este. Sería para la función que va desde el menos infinito hasta cero y toma valores en el rango desde cero hasta el infinito positivo, tal que x son los valores que yo otorgo en la función de x al cuadrado. Esa respuesta que tengo acá es totalmente válida, así como también esta otra respuesta, porque se cumple de ambas formas. Para ambas se cumple que es sobreyectiva y también es inyectiva. Porque aquí yo tengo la restricción. Miren, si yo solamente dejo estos valores acá en X, desde menos infinito hasta cero, si trazo las rectas horizontales, entonces me corta la gráfica en un único punto, ¿verdad? Ahora, el rango también inicia desde cero, se va hacia uno, 2, 3, 4, etcétera, hasta el infinito positivo. Y ese rango pues me coincide con el rango original que a mí me dieron. Y esa es la restricción que yo también puedo realizar. Tengo esta opción y también tengo esta opción. Ese es un ejemplo que les da a ustedes SMATE. Pero en la parte de ejercicios, a lo mejor la función ustedes van a encontrar con que tal vez es inyectiva, pero tal vez no es sobreyectiva. Y para que sea sobreyectiva, basta con que ustedes encuentren el rango verdadero observando la función. Entonces, ahora, si ese es el caso, entonces lo que van a cambiar ustedes es el rango de la condición inicial que les da el ejercicio y van a colocar el rango que ustedes han descubierto en la función al graficarlo o incluso al identificarlo aquí en la tabla de valores. Esta sería la explicación del problema, bueno, del ejemplo que les da en ese contenido. Me dejan aquí el espacio, recuerden siempre para pegar la definición o conclusión y yo les estaría enviando los ejercicios que van a realizar de esa clase. Cualquier duda se me pueden acercar durante la semana para poderme preguntar, ¿verdad? En el caso de los chicos de segundo general y de segundo salud, me pueden preguntar el día lunes, ¿verdad? Cualquier duda que les haya surgido acerca de ese contenido e incluso también me pueden escribir durante el fin de semana. Yo con gusto les ayudo. En el caso de los chicos de segundo administrativo que tienen un poquito más de tiempo,
porque con ustedes tengo clase hasta el día miércoles. Entonces me pueden preguntar también durante la semana en la institución, ¿verdad? Tal vez alguna duda cuando tengan que restringir ya sea el dominio o el rango. En ese caso solamente he restringido el dominio porque el rango no tuve por qué, porque me coincidieron, ¿verdad? Entonces, cualquier pues duda, consulta, estoy a la orden, chicos.